Leo quienes han declinado y que van a cumplir con todo su encargo tal como se los mandató la ley que se aprobó y que es inconstitucional y que está ahorita en el Pleno de la Corte por discutirse. A los ministras y ministros valientes, dignos, congruentes: Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántar, Ana Margarita Ríos Fajat, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Mena, Luis María Aguilar. Son 8 ministros que sí vamos a extrañar su congruencia, su respeto. No siempre estuve de acuerdo con ellos, pero de mucho tendremos que aprender. Son inspiración también. Vinieron después de una lucha democrática porque no fue fácil. Por esa lucha democrática entró también la diputada que ahorita está aquí, que antes era ministra de la Corte. Por esa lucha democrática entraron otros ministros. Le digo también, además, que lamento mucho que esta haya sido la foto del domingo. Precisamente el encapsulamiento a 2 juezas que estaban peleando no solo sus derechos, sino los derechos de todas y de todos. Se trata de la jueza Mónica Pérez Arce y María Ángeles Tobar, aquí encapsuladas por haber expresado su opinión. Gracias. Esta reforma tiene que verse con la que se está también discutiendo. Y miren, se han cruzado los límites. Y lo que parecía ser un paquete que decían de la supremacía constitucional pasó a ser el paquete de la instalación de la dictadura. Le han abierto la puerta a la dictadura. Se necesita tener un corazón de dictador para no darse cuenta hasta la salida que se tiene aquí políticamente y jurídicamente. Esta reforma limita al Poder Judicial, deja en estado de indefensión, sí, a los más pobres, porque precisamente en aras de justicia social estaban los efectos generales de los juicios de amparo, de la acción de inconstitucionalidad y hasta de las controversias constitucionales, pero ustedes los han quitado. No fue fácil, hubo que hacer una transición democrática, hubo que buscar los efectos generales del amparo que ahora lo niegan, hubo que establecer las figuras de acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales para que ustedes ahorita los limiten frente a los desmanes de los poderosos. Ya no existe posibilidad para apelar a un tribunal para que se revise si una reforma es o no constitucional. Se están dando un balazo en el pie. Tiempo. Para ustedes también estamos luchando para que regresemos por la justicia, la libertad y en la democracia. No durarán para siempre. Los perseguirá también esta reforma que ustedes votarán a favor. La quitaremos después. Gracias. El debate sobre el control constitucional de las reformas a la Constitución ha sido uno de los grandes temas de derecho constitucional y procesal constitucional a nivel internacional. Cualquiera que sea la posición que se adopte en este tipo de debates, no es fácil de abordar, ni es de cómoda discusión. Circunstancias que me constan por haber estado inmersa en este tipo de intercambio de ideas en diversas ocasiones como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 21 años. Por principio de cuentas, al asumir una postura con seriedad en este tipo de diferendos, con seriedad, debe hacerse desde una perspectiva en la que la problemática del control constitucional de las reformas constitucionales implica un análisis esencialmente jurídico y técnico que sustancialmente permita diferenciar las particularidades entre el juicio de amparo, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. Esto debido a que la naturaleza de dichos procedimientos y medios de control es diversa y las reglas cambian significativamente de un tipo a otro. Así, no es lo mismo hablar de un amparo ciudadano donde se reclaman violaciones a derechos incorporados en la esfera del quejoso que discernir sobre una controversia constitucional entre autoridades donde es indispensable que la Constitución otorgue legitimación activa y pasiva, y no es legitimación pasiva
al constituyente permanente en las controversias constitucionales. Tampoco es igual si discutir en materia de acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque por antonomasia la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto. Y al ser abstracto no se pueden estudiar ciertos temas que siempre están desprovistos del panorama de su aplicación y de donde es necesario delimitar el universo de normas constitucionales que sean materia de análisis. Dicho lo anterior, recordemos que la evolución histórica de este tema derivó del hecho de que nuestra Constitución vigente desde 1917 es reformable. Esta característica fue heredada del constituyente del 57, ya que durante estos primeros 30 años de nuestra vida independiente, en los que dichas disputas facilitaban la rigidez constitucional, que terminó en que la Constitución de 1824 y de 1836, en texto expreso, impidiera las reformas constitucionales al ser consideradas constituciones rígidas, pétreas. Por eso, el texto constitucional de 1857 se flexibilizó y, por supuesto, es una constitución flexible, misma que tuvo estos principios en el 17 y hoy constan en el artículo 135. Es decir, desde la perspectiva histórica constitucional, el texto vigente abona un sistema constitucional rígido que contrasta con el artículo 177 de la Constitución de 24, y el cual señalaba en esta Constitución rígida que jamás se podría reformar la Constitución. Claramente este cambio hubiese resultado más complejo si el constituyente hubiera establecido en el texto constitucional un mecanismo claro, expreso, inequívoco de control de validez y efectividad de las reformas, mutas y cambios constitucionales, pero no lo hizo. Esta situación descrita no generó debates relevantes sino hasta el amparo Camacho, cuando se reformó el artículo 122 de la Constitución. Ello porque era un obstáculo para este quejoso competir electoralmente por la jefatura de gobierno del Distrito Federal entonces, donde estábamos por estrenar los procesos electorales para elegir el Ejecutivo capitalino. Pero la reforma establecía que no podía él acceder a esto. Bueno, su demanda fue desechada, pero finalmente la Corte, con la facultad de atracción, por unanimidad de 11 votos, determinó que sí era posible ejercer el control constitucional de amparo, pero solamente del proceso de reformas, no de la materialidad de la reforma constitucional. A partir de dicho asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue modulando su criterio en la misma ruta, las cuales arrojan sentencias como el amparo del 2013, llamado también amparo de los intelectuales. La ley de amparo, entonces, prohíbe categórica y literalmente la procedencia del amparo contra reformas a la Constitución. Y lo que estamos haciendo hoy es constitucionalizando este artículo 61 de la ley de amparo. ¡Ojo! ¡Estudien! Una cosa también, quiero recordarles, con esto a la mayoría que integrábamos el Pleno de la Corte, nos resultaba notoriamente improcedente ese tipo de intervenciones del Poder Judicial en las determinaciones del Poder Revisor de la Constitución, porque los precedentes reconocían que el amparo no permitía el estudio sustantivo de las reformas constitucionales, aunque sí el procedimiento de reformas. En 2011, desde la Corte, ante el asunto presentado por Federico Reyes Heroles, el amparo de los intelectuales, este sí es el amparo de los intelectuales, volvimos a negar el amparo, pues resultaba formal y jurídicamente imposible el estudio de los contenidos constitucionales reformados. Ojo, la total improcedencia cuando vimos el fondo del amparo contra reformas constitucionales de cualquier naturaleza o especie. Compañeras y compañeros, en todos los amparos posteriores que se ha reconocido la improcedencia del amparo, se ha reconocido la improcedencia del amparo y la jurisprudencia vigente en materia de improcedencia del amparo indirecto. Como les decía, del artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que hoy se constitucionaliza. Por otro lado,
desde que entraron en vigor las controversias constitucionales, se ha considerado que la controversia constitucional es indiscutiblemente improcedente para impugnar el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución porque se carece de sujeto pasivo a demandar al poder revisor de la Constitución. ¿Entendieron? Y en razón de las acciones de inconstitucionalidad, ustedes recordarán que es un control abstracto, que constituye un mecanismo a través del cual la Corte analiza la validez de una norma general sin que exista un acto concreto de aplicación, incluso sin necesidad de que se expresen argumentos. Lo que aquí quiero ser muy puntual, lo que se requiere para su práctica de un universo finito y conocido por las normas constitucionales. En la acción de inconstitucionalidad se contrastan las normas secundarias con la Constitución. Por lo tanto, es la Constitución el límite de las acciones de inconstitucionalidad. Ahora, y así lo establece Alemania, España, Colombia, Argentina, Brasil, Austria, Francia, que tiene un control de constitucionalidad abstracto a través del control previo. Ahora, para concluir, quisiera llamar a la reflexión sobre algo que ha estado aquí presente permanentemente en estas discusiones. El tema del control constitucional sobre las reformas a la Constitución, que se encuentran estrechamente relacionados con dos grandes temas y que han inquietado este pleno, a este honorable pleno, a partir de confusiones, intencionales o no, de su impacto actual. Me refiero a dos temas: el concepto de soberanía y a la protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En cuanto al primer tema, ya dije que todos los ministros coincidieron en la supremacía constitucional. En el segundo tema, quiero tratar a un autor, el profesor Armin von Bogandy, y su concepto del ius constitutionale comune para América Latina, junto con otros académicos del Instituto Max Planck, donde propone una teoría constitucional orientada hacia la protección y promoción de los derechos humanos en América Latina. Sobre la premisa dice que hay una tradicional vulneración a los derechos fundamentales en nuestro continente. Y desde esa perspectiva internacional se plantea una interacción dinámica entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos como una manera de construir un orden jurídico en base al pluralismo jurídico y un fortalecimiento de los derechos humanos desde la perspectiva internacional, así como el desarrollo de una jurisprudencia dialogante donde las cortes de los países latinoamericanos y la Corte Interamericana intercambien principios, prácticas, fortaleciendo un estándar común en derechos humanos con el propósito de romper la concepción tradicional de soberanía y constitucionalizar a nivel internacional los derechos humanos. No niego que lo a primera vista se percibe sumamente atractivo. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que plantea el reto de buscar las fórmulas necesarias para mejorar la eficacia e interacción entre el concepto de soberanía y la integración de los defensas de los derechos humanos. Concluyo, esta reforma apunta hacia un escenario en el que se rescate el poder soberano menguado, este poder soberano menguado durante las últimas 4 décadas, e integra un modelo de ingeniería constitucional que abandone el principio de progresividad y nos lleve a criterios que ha validado la Corte en torno a la capacidad que tiene el pueblo de México para determinar su futuro. Eso en ningún momento es contrario a la defensa y promoción de los derechos humanos.